Radioemisoras Emaús presenta el mensaje de Dios. Bien, Dios les bendiga. Vamos a darle un fuerte aplauso de alabanza a nuestro Señor. Démosle ese fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ir a la palabra. Vamos a tener la cita bíblica en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, del versículo 21 al 28. La segunda cita es Marcos, capítulo 8, del versículo 31 hasta el versículo 1 del capítulo 9. Y la tercera cita es Lucas, capítulo 9, del 22 al 27. Vamos a orar y luego le vamos a dar la lectura a estos versículos. Inclinamos nuestros rostros. Dios de los cielos, le damos gracias en esta hora. Agradecemos la hermosa bendición que usted nos provee, nos concede de poder estar en su casa, en este lugar que hemos dedicado para poder congregarnos y adorar y exaltar su nombre y escuchar su palabra. Traiga su bendición hacia nosotros, tu Espíritu Santo, Dios de los cielos, nos hable, nos ministre en una forma profunda y que esta palabra nos aclare muchas dudas a nosotros y nos fortalezca nuestra vida espiritual de tal manera que podamos continuar y avanzar como usted lo hizo. Pedimos su bendición y su dirección a través de Jesús nuestro Salvador y nuestro Señor. Amén y amén, Señor. Bien, leemos entonces desde el versículo 21 al versículo 28 del Evangelio de Mateo, capítulo 16, como nuestra primera cita, y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Desde entonces, versículo 21, Mateo 16, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Versículo 25, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Marcos, el Hijo del Hombre, padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle, pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciendo: quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí
y del evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Marcos 9:1 también les dijo: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Lucas 9:22, y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Brindémosle un fuerte aplauso de alabanza a nuestro Señor. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a explicar un poquito, lo he explicado muchas veces y yo creo que ustedes ya lo saben, del por qué estamos leyendo o leemos las tres citas de estos evangelios, los evangelios sinópticos, los evangelios sinópticos que se pueden ver en conjunto, o sea, para tener una idea más clara de lo que Jesús hacía. Los evangelios sinópticos hablan los tres exactamente de lo mismo, de una sola situación. No es que tres veces el Señor Jesucristo le haya dicho a Pedro lo que usted escuchó, no es que tres veces, sino que los tres con distintas miradas. Es como lo que explicaban algún tiempo atrás, es como tener, si usted quiere tener una fotografía de alguien, y de un pequeño, de su bebé, usted le toma de varios puntos una fotografía, una de frente, una de este lado, una del otro lado, y así tiene una idea más clara de su pequeño, de su hijo. Eso es más o menos lo que sucede con los evangelios sinópticos, que se pueden ver en conjunto. Los tres hablan lo mismo que lo que en este caso Juan no habla. Entonces por eso se llaman los evangelios sinópticos. Entonces se pueden ver en conjunto la mirada de lo que Jesucristo es, y podemos verlo por la historia, que los tres apuntan a lo mismo y algunos nos aclaran un poquito más lo que otro puede que no lo haya aclarado. Así que esa es la forma de que nosotros podamos leer bien las Escrituras, sobre todo los evangelios, donde a nosotros nos va a quedar mucho más claro lo que Jesús hacía. Los tres hablan de los discípulos que Jesús llamó, que eran 12, y eso no significa que eran 36, sino que Mateo, Marcos y Lucas hablaron de los 12 discípulos. De lo contrario, si usted los toma aparte, diría: el Señor llamó 36 discípulos. No, Él tuvo 12 hombres, los cuales fueron apóstoles después, ya enviados. Entonces, la palabra de Dios a nosotros nos deja muy claro. Vamos a usar como título para este mensaje de hoy: Jesús declara a sus discípulos que morirá. Jesús declara a sus discípulos que morirá. Al llevar a sus discípulos al monte de confesar su mesiasgo, ¿cierto? Al momento de confesar su mesiasgo, Jesucristo comienza a prepararlos para soportar lo que venía con respecto a la crucifixión. Cuando Él los llama, recuerda usted que estudiamos y vimos cuando Él hace las preguntas: ¿quién dice la gente y quién dicen vosotros que yo soy? Entonces ahí ya cuando él quería que realmente, si tenían claro quién era Jesús, podrían ya estar como un poquito más preparados para enfrentar ciertas situaciones que se iban a venir. No sé si entendemos esto. Entonces Jesús comienza a prepararlos para que ellos puedan soportar la terrible noticia para ellos de que Él iba a morir,
Es como cuando alguien de nuestra familia, el buen entendedor entiende, es como alguien de nuestra familia, muchas veces, sobre todo cuando ya pasan los años o alguien se enferma, dice, esa persona enferma empieza a decirle, hijo, yo me voy a ir, ya estoy a punto de morir en mi enfermedad, o la familia misma se empieza a preparar para esto. Y hay algunos de las familias que lo aceptan de buena manera, bien centrados, ¿cierto? No estoy hablando de que no se sienta dolor ni se va a llorar. Y hay otros que no lo pueden entender, no lo pueden aceptar, porque le es imposible aceptar que pueda morir. Más o menos, esto era lo que Jesús quería tratar con sus discípulos, para que ellos lograran entender que sí o sí Jesús iba a morir. Jesús iba a morir. Anuncia su pasión Jesús y anuncia también su resurrección. Y al leer los evangelios, qué tremendo es esto, ¿ah? La seguridad de Jesús, que le anuncia que lo va a sufrir, les anuncia que lo van a matar, pero también les anuncia que va a resucitar. Y eso es una gran esperanza para nosotros. Es como cuando alguien muere en esta tierra, y recuerdo al evangelista Gigi Ávila, cuando él cuenta la historia de una hermana que tenía varios hijos, y uno de los hijos, el menor, me parece que no era cristiano, y los demás todos eran cristianos. Tenía como 9 hijos esa hermana. Recuerda que antiguamente las familias tenían muchos hijos. Hoy en día no, 1, 2, 3, no, 2 es multitud para algunos. Entonces dice que la hermana le dijo a todos sus hijos, hijo, nos veremos en la mañana. La esperanza que habla de que algún día, cuando Jesucristo regrese en el arrebatamiento, nos vamos a ver, o si ustedes mueren en Cristo, nos vamos a ver en ese día glorioso. Pero al último hijo, que no era cristiano, esta hermana le dice a su hijo, le dice la verdad, y le dice, hijo, adiós, hijo mío, le dijo ella, no nos veremos jamás. Qué terrible. Anunciando que nunca más iba a ver. Entonces, la verdad que ese joven no lo podía soportar, no lo pudo soportar, y fue tanta la misericordia de Dios que cuenta la historia ahí, que Dios tuvo misericordia en ese momento, y el Espíritu Santo viene, lo quebranta, y ese joven se arrepiente a Dios, se arrepiente delante del Señor, pide perdón a Dios, recibe a Cristo y le pide perdón a su mamá, y ahí la mamá le pudo antes descansar y dijo, entonces ahora sí nos vamos a ver en esa mañana gloriosa. Es ahí la esperanza de que un día vamos a resucitar con Cristo, vamos a resucitar. Y eso es así, hermano, en cualquier minuto. La muerte es la cesación de la vida, es solo un instante, unos segundos, y usted pasó a la otra vida, y esa esperanza debe estar puesta en nosotros. Pero los que quedan vivos, como los discípulos, no lo iban a poder aceptar, o no muchos lo aceptan, no lo entienden, no lo pueden concebir, algo terrible para muchos. Entonces Jesús quería preparar a sus discípulos. Pocos días después refuerza la fe de ellos en su deidad por medio de la transfiguración. Más adelante vamos a hablar de la transfiguración también, no en este tema. Jesús anuncia su muerte, ¿cierto? Y lo podemos ver en estos evangelios sinópticos. Si la doctrina de que Jesús es el Mesías y el Hijo de Dios es fundamental para la fe cristiana, también es primordial la de su muerte expiatoria, de que Él va a expiar nuestros pecados, ¿cierto? O sea, así como la doctrina fundamental de la fe cristiana, así también es primordial la de su muerte, porque al morir Jesús, nosotros obtuvimos la gran misericordia de poder obtener esa salvación. Porque ninguno de nosotros era apto, nadie de esta tierra, estábamos todos condenados, y un animalito en el antiguo tiempo llamado becerro, el corderito, tenía que morir para expiar, para borrar, para presentar justo al oferente delante de Dios. Jesús toma ese lugar, ¿cierto? Como un cordero, muere y nos presenta justos a nosotros y nos abre la entrada que estaba bloqueada al lugar santísimo, donde ahí a ese lugar santísimo entraba el sumo sacerdote una vez al año y nadie más. Jesús con su muerte nos abre esa entrada, y ese velo, que según dice la historia que medía, era muy grueso, en el templo de Salomón en este caso, en el templo de Salomón, se rasga desde arriba abajo, hablando de que eso lo hizo Dios, o sea, hablando de la aprobación del cielo, la aprobación de Dios. Cuando el velo se rasga desde arriba, aprueba el sacrificio de Jesucristo, y ese queda abierto para que nosotros entremos libremente en el nombre de Jesús
al lugar santísimo, que es la misma presencia de Dios. Qué maravilloso es esto. O sea, Él abre el camino. Por eso Él se presenta: yo soy el camino. Yo soy la puerta de las ovejas. ¿Por dónde entraban? Por los atrios. La puerta de las ovejas entraban, sacrificaban aquel animal, ¿cierto? Para que el oferente pudiera presentarse justo. Jesús toma ese lugar. Jesús toma el lugar de la oveja, se presenta como la puerta donde entra. Él es el camino, donde se va el camino para entrar al lugar santo, el camino que sigue para entrar al lugar santísimo. Y Jesús es el mismo que nos abre todo aquello con su muerte, donde ahora podemos ir al Padre, no en nuestro propio nombre, sino que en el nombre de Jesús. Qué maravilloso es esto. Entonces, los discípulos esto lo sabían, en parte Jesús se los había declarado, Jesús le había enseñado esto, pero era muy importante prepararlos para esto. En este punto el Señor comienza a enseñar a sus discípulos que le era necesario ser desechado, sufrir y morir, ¿cierto? Desechado, sufrir y morir, desechado por los principales sacerdotes de las sinagogas. Recuerde usted que en la misma sinagoga, los principales de la sinagoga en Nazaret, cuando antes de iniciar ya bien a los comienzos de su ministerio, cuando él toma el libro, se le da el libro, los principales lo desecharon, lo querían matar, lo llevaron a una montaña alta, lo querían despeñar para destruirlo. Los principales lo desecharon. Los escribas andaban a la siga de él para desecharlo, para encontrar alguna falta, para poder destruirlo, para darle muerte. Asimismo, todos los otros, los fariseos y todos aquellos, los ancianos, los cuales siempre andaban en contra de Jesús. Entonces, él iba a ser despreciado mucho más todavía. O sea, lo que se le venía a Jesús iba a ser más fuerte de todo lo que había vivido. Se dice que a la edad de 10 años Jesús había visto una crucifixión de mucha gente, de mucha gente. O sea, más o menos Jesús ya tenía la idea de lo que era ir a la cruz del Calvario, ser clavado en una cruz, donde los romanos la utilizaron para llevar allí a los más malos que pudieran existir en ese minuto. Y cuando traían a Jesús a la cruz del Calvario, dice que lo sacaron de la ciudad y lo llevaron afuera. Eso tenía una idea, quería provocar algo eso, de tomar al delincuente y pasearlo por algunas calles principales de la ciudad con la cruz a cuesta hasta que llegara al monte donde tenían que ser crucificados. Era para causar el temor al pueblo, era para decirle: si ustedes se rebelan en contra del Estado de Roma, esto les va a esperar a ustedes, esto mismo, que carguen esta cruz, y así van a ser masacrados, para que causara un cierto miedo en la gente y la gente no se fuera en contra del Estado romano. Esa era la idea de pasear por la ciudad y por algunas calles más principales aquel que era llevado a la cruz, el cual la sentencia que se había tomado, crucifixión. Y a Jesús lo llevan en ese sentido, como amenazándonos a nosotros, que cualquiera que predique en el nombre de Cristo, cualquiera que hable de este Jesús, esto le espera. Y ahí está Pedro en Hechos 2, hablándole a todos ellos: ustedes lo crucificaron. Entonces no podían concebirlo esto, que por intermedio de un asesino, de un hombre desechado, despreciado, la humanidad entera tuviera salvación. Nadie se les había escapado de la cruz del Calvario, pero Jesús se les escapó, venciendo a la tumba, venciendo a la cruz, venciendo a la muerte, y a través de él tenemos vida y esperanza para nosotros. Gloria a Dios. Qué maravilloso es esto. Si leemos la historia y analizamos todo, esto tiene un gran significado para nosotros. En ese tiempo, para los romanos, le aseguro, y para todos los escribas, no podían concebir de que Jesús haya resucitado. No, nadie se le escapaba de la cruz. Ahora, Jesús empieza a decirle, entonces esto le venía a Jesús. Los discípulos todavía no lo han visto, estamos en este punto donde ellos tienen que enfrentarse a esto. Entonces el Señor comienza a enseñarle a sus discípulos que era necesario ser desechado y sufrir mucho. En otras ocasiones ya Él le había insinuar no es decirle: ahora muero. No es lo mismo, estoy insinuando como, háganse la idea, esto les viene. Entonces, si leemos Juan 2:19, dice lo siguiente: respondiendo Jesús les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Ya le estaba insinuando que él iba a morir. ¿Está entendiendo? ¿Está entendiendo, hermano? Leamos Mateo 9:15. Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos?
¿Qué le estaba diciendo? Insinuando que iba a morir. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. ¿Me está entendiendo? Los fariseos le reclaman a Jesús ¿por qué tus discípulos no ayunan? Cuando él está en la fiesta, ¿cierto? En una comida por ahí, porque esto eran así. Entonces Jesús le tiene que decir, ¿acaso mientras el esposo está con ellos pueden ayunar? No, pero algún día yo voy a morir. Estaba insinuando su muerte Jesús ahí. Entonces, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Leamos Mateo 12:40, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Jesús les insinuó mucho a ellos en varias ocasiones que él iba a morir, pero ahora Jesús les dice, ahora muero. Qué terrible es esto. Pero en la lectura base se encuentra la primera vez que lo enseña claramente, ¿cierto? En nuestra lectura base. La primera reacción de Pedro fue la de todos los demás, Usted sabe que Pedro era el Pedro impulsivo, el Pedro que siempre quería responder, el Pedro que siempre estaba diciéndole yo aquí, yo allá, el Pedro que estaba ahí siempre. Morir en lugar, ¿cierto? En lugar de establecer un reino terrenal. Ellos no estaban esperando que Jesús muriera, imposible. Habían visto a Jesús hacer milagros, habían visto a Jesús resucitar, por lo tanto mi Jesús no puede morir. ¿Me está entendiendo? Hágase la idea de por qué para ellos fue tan difícil entenderlo y por qué le costó tanto y que Jesús tenía que prepararlo. Porque si yo estoy viendo que está resucitando al hijo de la viuda de Naín, que llamó a Lázaro desde dentro y lo resucitó, ¿cómo puede morir? Era imposible, no puede morir. No puede morir porque él tiene autoridad sobre la muerte. Entonces, morir era la interrogante dentro de las mentes de los discípulos. Morir en lugar de establecer un reino. Si él dice, el reino de Dios de los cielos se ha acercado. Un reino cuando se acerca es porque se quiere establecer. Usted dice, va a llegar la empresa tanto. No, la empresa tanto no viene para quebrar, viene para establecerse. Viene para crecer, viene para dar trabajo. Entonces que Jesús venga para morir, para ellos era algo que no lo podían comprender. Ahora, no lo pueden creer. ¿Dice usted esta palabra usted alguna vez o no? No lo puedo creer, esposo. No lo puedo creer. Porque es algo que usted no lo pensaba, algo que usted no se lo imaginaba. Así es lo que viene para suceder con Jesús. No pueden concebir, no pueden pensar, no pueden imaginarse al Hijo de Dios, sino que solo rodeado de gloria. Porque Pedro mismo le había dicho, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, ¿cómo se imaginaban? El Hijo de Dios, el Creador de todo, rodeado de gloria, pero no colgado en una cruz. No puede ser, no puede ser. Entonces, para ellos, si Jesús tenía que morir, ¿qué sería para ellos? La derrota. ¿Entiende eso? La derrota. Porque para nosotros morir es la derrota. Para el ser humano. Bueno, para mí no es la derrota. Para mí es una victoria. ¿Para cuántos más es victoria? Oiga, qué bonito es ponerse a pensar en eso. Si nos ponemos a pensar en todo eso, ¿y cómo voy a morir? No, ahí se enferma. Pero morir, yo me he puesto a pensar varias veces, morir, Señor, lo único que quiero es estar a cuenta bien. Y en un 2x3 voy a estar contigo, Señor. Yo sé el sufrimiento que da la familia, la esposa, el esposo, los hijos, el cariño, pero estar en los cielos, disfrutando de donde ya muchos de nuestros hermanos están allá, es algo maravilloso. Es algo maravilloso. Por eso el apóstol Pablo lo entendió tan claro. Y él dijo, para mí el morir y el vivir para mí el vivir es y el morir es ganancia. ¡Qué bien! ¡Qué bueno! ¿Cómo lo entendió el apóstol Pablo? En otra oportunidad dijo, tengo ganas, tengo deseos de morir y estar con Cristo, dijo él. Pero él trató de explicar ahí, pero
por amor a ustedes prefiero quedarme aquí un poco más y predicarles, enseñarles, guiarlos, prepararlos, porque el día que Cristo venga tenemos que estar preparados para irnos con Él. O sea, era algo maravilloso para Pablo en este caso. Entonces, si Jesús moría para los discípulos, usted lo entienda, para que entendamos a nuestros hermanos discípulos, era una derrota. No podían concebir, no podían entender si era el Hijo del Dios viviente. Gloria, pues majestad, pleitesía. Y ahora verlo en una cruz. No, hasta aquí quedamos nosotros, los discípulos. ¿Qué vamos a hacer nosotros solos? Siendo que Jesús estaba siempre enfrente, como he predicado. Jesús se enfrentaba con los principales sacerdotes, se enfrentaba con los fariseos, se enfrentaba con los escribas, se enfrentaba con los celotes, se enfrentaba con los herodianos, se enfrentaban con todo. Jesús tenía que enfrentarse con los romanos, se enfrentaba con todo. ¿Me está entendiendo? Y ellos estaban detrásito. Jesús se enfrentaba con los demonios. Habían visto a Jesús caminar por sobre las aguas. ¿Entiende? Habían visto resucitar, habían visto sanar, habían visto hablarle a los sordos mudos. ¿Recuerda usted aquel que le metió los dedos en los oídos? Y el otro no entendía nada y los discípulos, ¿y qué está haciendo? Le estaba diciendo Jesús, te voy a traspasar tus oídos y te voy a hacer oír. O sea, habían visto milagros sorprendentes. Habían visto a Jesús sanar instantáneamente y habían visto a Jesús provocar una sanidad a lo lejos. Y ahora me dice Jesús que vas a morir. Imagínense a Pedro para que entendamos la reacción de Pedro. Y ahora nos dice que vas a morir. Cuando estabas en el monte y en Nazaret, te escapaste por en medio de todos los principales y los dejaste a ellos ahí tratando de buscarte para despeñarlos. Imagínense esa historia. Dice que lo llevaron a un lugar alto para despeñarlo, ¿cierto? Y el Señor se desaparece por en medio de ellos. Y los otros quedaron ahí, qué sé yo. ¿Y qué cayó ya? Y Jesús iba por allá ya. O sea, lo habían visto a Jesús. Tenían la idea, más todo lo que Jesús le contaba. O sea, Galilea y todos los lugares y toda la gente habían visto a Jesús, más bien sus discípulos. Los había enseñado en el capítulo 5 y 6 y 7 de Mateo, en el monte de las bienaventuranzas. Les había dado todo lo medular, lo esencial. Y ahora nos dice que vas a morir, Jesús. No lo puedo entender. No lo podían entender. Entonces Jesús tiene que prepararlos a ellos. Para ellos iba a ser una derrota. Y termino la idea. Vieron a Jesús, los discípulos detrás. ¿Qué vamos a hacer solos nosotros? ¿Qué vamos a hacer solos nosotros? Va a llegar el día en que usted va a tener que dejar de ser un discípulo. Y va a tener que empezar a usted a enseñar. Y por eso hay que prepararlos. Para que usted esté capacitado para enseñar. Y tiene que ser los primeros en que van a tener que tener fuerza y resistir. Porque el peso es fuerte, es mucho. Y van a tener que enfrentarse a muchas situaciones. ¿Eso le estaba diciendo eso? Por eso en la palabra del sembrador le dice entre espinas y entre pedregales. Y el que en buena tierra. Va a haber gente que les va a recibir el mensaje y va a haber gente que no les va a recibir el mensaje. Va a haber gente que les va a recibir el consejo y otras veces no. Va a haber gente que los va a aplaudir y va a haber gente que los va a querer destruir. Tengo que capacitarlos para que estén preparados para que lo que venga de afuera no les afecte en su interior. Lo que tiene que afectarles a ustedes en el interior es mi palabra, estaba diciéndoles eso. Cuando esa palabra está ahí bien, en buena tierra, haga lo que haga lo de fuera, usted permanece firme. Usted sigue adelante. Por eso él se pone el ejemplo cuando le dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Se pone prácticamente como un buey, un ejemplo ahí, el buey viejo, firme, y el nuevo al lado, Pedro al lado, todos los discípulos al lado, para que aprendieran del viejo. Es así. Y eso es lo que quiere Dios de ustedes, como iglesia, de nosotros como iglesia, que aprendamos la lección. Y no estoy hablando de los viejos en año. No. Yo estoy hablando de los que ya han alcanzado madurez espiritual. Para entender, para comprender las cosas. Los discípulos estaban en ese punto.
Jesús le faltaba muy poco para morir, para ir a la cruz. Para ellos era una derrota, algo incompatible con el carácter mesiánico del maestro. Era incompatible, no tenía relación. Resucitando y ahora viéndolo y diciéndole voy a morir. No podía ser. Porque Pedro le había dicho, tú eres el Cristo, ¿cierto? El Hijo del Dios viviente. O sea, eres un ser divino. Eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. A Dios nadie le ha visto, o sea, era un ser divino. Un ser divino no muere. No muere. No lo podían comprender. Jesús hecho hombre. Jesús hecho hombre, hermanos. 100% Dios, 100% hombre. Vino Jesús a la tierra, engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de María. Usted sabe que las mujeres las preparaban para la venida del Mesías. A las doncellas las preparaban. Tiene que haber habido muchas en ese tiempo. Muchas mamitas preparando a sus hijas, guardándolas en todas las áreas, ¿cierto? Para la venida del Mesías, que ellos sabían que iba a venir un Mesías. Y claro, María fue la elegida. El Espíritu Santo engendra a Jesús ahí, Jesús nace. Jesús se identifica cuando va a las aguas a bautizarse a Juan. Con Juan se identifica con los hombres. Contado fue entre los pecadores, dice la Biblia. Cuando va a las aguas se identifica. Fue contado como uno de nosotros. Pero era un ser divino. Cuerpo de carne, cuerpo mortal, que iba a sufrir, que iba a morir. Pero era el Hijo de Dios encarnado. ¿Está entendiendo? Los discípulos no podían entenderlo. Pedro, con la tremenda revelación que le da el Padre, tú eres el Hijo del Dios, el Hijo del Dios viviente. No, ¿cómo? No, si eres divino, no puedo entender cómo puede ser. Por eso Pedro reacciona y vamos a llegar a la reacción de Pedro. Reacciona de esta manera. A los discípulos les parece que su anuncio es solamente una parábola. O sea, una parábola era una comparación. Lo que Jesús usaba, una comparación, una semejanza, una historia breve, corta, un relato breve, un relato corto, donde Jesús tomaba algo terrenal para esconder lo espiritual, lo celestial ahí. Entonces ellos dicen, no, esta tiene que ser una parábola, una comparación más que Jesús está haciendo. No lo podían concebir, no lo podían entender. No fue sino después de la resurrección de Jesús, hermanos, y de la venida del Espíritu Santo que por fin comprendieron. Después. Ellos quedaron súper tristes una vez que vieron a su maestro morir. Las mujeres siempre con más esperanza. Las mujeres eran las que seguían a Jesús a todos lados. Usted dice, habla poco la Biblia de las mujeres, pero nombra algunas como a Susana, como a Chuza, la esposa del intendente, como a María Magdalena y muchas otras mujeres que ayudaban a Jesús. Estaban siempre ahí. Aunque poco las nombra, pero siempre estaban ahí. Y donde Jesús iba, estaban ahí. Marta, María, las amigas de Jesús. La familia amiga con Lázaro de Jesús. ¿Me está entendiendo? Estaban siempre ahí. Y en el día de la resurrección, el domingo por la mañana, fueron ellas, la primera, la que corrieron a avisarle, el maestro, nuestro rabí, ha resucitado. Pero estos estaban tristes todos. Si no lo entendieron antes, pero había que prepararlos. Había que prepararlos. Los resultados, las consecuencias de lo que iba a suceder, de acuerdo a las palabras de Jesús, era lo que a ellos les iba a dar esto, despertar. Es como dije alguna vez, hay una película de una familia, de un padre con un niño judío que hace todo por tratar de salvar a su hijo. Y al final el niño, cuando ya gana esos 1000 puntos y ve al tanque que se le enfrenta, porque el papá le había dicho que habían que ganar 1000 puntos y cuando 1000 puntos iba a ganar un tanque y cuando él ya ganan todo y su papá muere exterminado, muerto por los alemanes, el niño sale del escondite donde el papá lo dejó y viene el tanque y él dijo, ¡era verdad! Eso hicieron los discípulos, ¡era verdad! Y yo creo que de la impresión, nosotros no es que dudemos, pero a lo mejor de alguna manera vamos a decir, era verdad. Porque es verdad. Jesús volverá. Mire, Jesús murió, Jesús resucitó, Jesús volverá.
es verdad. Imagínense los discípulos. Entonces no fue hasta después de la resurrección de Jesús y de la venida del Espíritu Santo que por fin ellos comprendieron que el reino de Dios se trata de un reino en el cual Jesús reinará en los corazones. Ellos querían ver lo físico, pero Jesús quería reinar en los corazones a través del Espíritu Santo. Así que ahora reina en nuestros corazones. Vosotros sois el templo del Espíritu Santo. Así que, ¿y dónde está Jesús? Pregúntele dónde está el Señor. Aquí le va a decir. Así que no busques al Señor por al otro lado, está aquí. Si estás bien con Dios, hay una alabanza que me gusta mucho. Al comienzo, cuando más niño, más joven, no la entendía. Estoy bien con mi Dios. Yo decía, Señor, me miraba, fallé en esto, fallé en esto otro. Y la cuestión no es esa. ¿Con quién vamos a estar mejor si no es con Dios? ¿Con quién vamos a estar mejor si no es solamente con Dios? Porque usted se mira, soy esto, he fallado en esto otro, mi carácter, mi conducta. ¿Quién no falla? La pregunta es, ¿quién no falla? Levante a alguien, dijo Jesús, la mano de alguno de ustedes que tiene esa piedra tomada y láncela si están sin pecados. Empezaron a soltarla. Todos fallamos. ¿Con quién más vamos a estar mejor que si no es con Dios? ¿Cree usted que sí? Con Dios estamos mejor. Entonces, Jesús viene, entienden ellos después de su muerte, que Él quería establecer como un reino y habitar en sus corazones después de la venida del Espíritu Santo. Cuando mira a Pedro y dice, quítate delante de mí, Satanás, Pedro se convierte en partidario, aún inconscientemente, del mismo diablo. Escuche, del mismo diablo, porque dice acá, Pedro le dijo. La Biblia lo habla claro, léalo en la casa de nuevamente estos versículos. A Pedro se convierte en partidario aún inconscientemente del mismo diablo. Ahí hay que tener mucho cuidado. Nuestro carácter, nuestra conducta, nuestro carácter impulsivo. Muchas veces, el carácter impulsivo que tenemos y el diablo llena el corazón. ¿Recuerda a Ananías y Zafira? Ellos no estaban endemoniados, pero le dieron lugar para que Satanás llenara sus corazones. Llenara sus corazones. Eso es lo que sucedió con Pedro. Pero yo no es que quiera defender a Pedro, pero entendamos a Pedro. Pedro hace poco rato le dice, tú eres un ser divino. Y ahora me dice que vas a ir a la cruz y tienes que morir, Señor. No puede ser. Por eso a veces las circunstancias que están a nuestro alrededor nos roban el presente. Que nos preocupamos por el futuro y no nos preocupamos por lo que estamos viviendo ahora. ¿Está entendiendo? Te roban el presente. Cuando lo que usted y yo debemos vivir es el presente. ¿En qué sentido? No estoy hablando de falta de fe. Que dice, no, es que yo tengo fe. Que eso es otro punto. Nosotros tenemos que vivir ahora y la hora. Porque el minuto de más rato no me corresponde. Y vuelvo a decirle, si Dios quiere abrirte una puerta, te la abre aunque esté bajo 7 llaves. Pero si esa puerta está bajo 7 llaves, Dios la tiene bajo 7 llaves, y Dios no quiere que tú la abras, no la abre. Pero también tú puedes abrir a la fuerza una puerta. Y voy a llegar a ese punto probablemente. Y eso es más terrible. Cuando mira a Pedro, dice, quítate delante de mí, Satanás. Pero Pedro se convierte en el partidario inconscientemente del mismo diablo. Imagínense, oh, qué terrible es esto. La Biblia dice, airaos, pero no pequéis. Porque viene la puerta que se abre y el diablo toma dominio. Y la gente no es que esté endemoniada, hace cosas, hace locura, decimos nosotros. Y dice, hice esto. Y la persona no está ni endemoniada ni nada, pero le dio muerte al otro. ¿Quién metió ahí? Le abrió la puerta al demonio, a Satanás. Y Satanás viene y hace lo que quiere. Hace lo que quiere. Y la persona después reacciona. No sé qué pasó. No sé qué pensé. No sé qué hice.
Lo que Pedro hizo fue tratar de persuadir a Cristo para que no vaya a la cruz. Pedro toma el papel del tentador, tomó el lugar del tentador. Escuche esto, se pone al lado de los hombres y no se pone al lado de Dios. ¿Por qué? Porque él sabía perfectamente y había escuchado muchas cosas de Jesús, insinuaciones de Jesús sobre su muerte. Jesús les habla y él se pone al lado de la gente, al lado del tentador y no al lado de Dios. Dios le estaba diciendo que era necesario padecer, que él iba a tener que morir, que así como estuvo el pez, Jonás en el vientre del pez, tres noches o 3 días ahí en lo profundo, así iba a estar él. Que así como él iba a derribar ese templo, en 3 días podía reedificarlo. O sea, era la voluntad de Dios de ir y padecer. ¿Me está entendiendo? Si Dios quiere eso, él tenía que decir, Pedro, amén, se acabó, amén. Vayas, Jesús. Pero él se opuso. El diablo se le trató de poner a Jesús. ¿Qué sucedió aquí? El diablo tomó dominio en parte porque Pedro lo permitió. Porque no pensó, no reaccionó. ¿Qué sucede aquí? La roca se le convierte a Pedro en tropiezo. La roca se le convierte a Pedro en tropiezo. Pedro sabía que Jesús era la roca. Y ahora la roca, en vez de darle firmeza, Pedro choca con la roca. Y la roca le da duro. Dura cosa es caer en manos de un Dios vivo, hermano. Es complicado. Si vuelvo atrás y lo que siempre he dicho, si estamos aquí es simplemente la misericordia de Dios. El mensaje no hay que cambiarlo jamás. El mensaje jamás hay que suavizarlo ni endulzarlo, porque el diablo endulza la boca. Pero Jesús tiene un mensaje y ese mismo mensaje entregamos. La roca se convierte en tropiezo. Las ideas de Pedro no son de Dios sino de los hombres. La idea de Pedro, miremoslo humanamente. Tengo que ir a Jerusalén, porque allá iba a entrar. Y allá me van a atacar, allá me van a tomar, me van a mutilar, me van a dar de golpes, de azotes, con cuerdas, y me van a llevar a la cruz para darme muerte. Lógico. No, pues no vaya allá, pues, Señor. Lógico, es la reacción nuestra. Porque nosotros no queremos que nada, por eso decimos, todo lo bueno viene de Dios. Y yo te digo, es verdad, yo digo, ¿acaso vamos a recibir lo bueno nada más de Dios? O sea, Señor, bendíceme con un auto, bendíceme con una esposa, bendíceme con un trabajo, bendíceme con esto, lléname de tu Espíritu Santo. Pero, Señor, no quiero desfiarme, no quiero... Porque tú eres bueno, Señor, y entonces si yo me resfrío, tú eres malo. Porque nosotros queremos todas las bendiciones de Dios. Queremos la lluvia, queremos la sementera, queremos que aumente el aceite, queremos que aumente la harina, que el sembrado de esto, que mi sueldo aumente, que los bonos lleguen, Señor, gloria a Dios para siempre. Lo queremos, si Dios quiere, y venimos, Señor, dame las 12 cestas, y después cuando dame otras 7 cestas, Señor, y así como tú bendijiste a la viuda, Señor, dame a mí, que la harina no cese, que el aceite no cese, Señor. Listo, perfecto. Creemos que las bendiciones vendrán sin una condicionante, no. Para que esas bendiciones lleguen, yo tengo que hacer la voluntad de Dios. Porque tengo que decirle que si ese varón no da los 5 panes y los 2 peces, nos sobran 12 cestas. Si este otro no da aquellos pocos pececillos, las 7 cestas no sobran. Si la mujer de Sarepta no da el poco de harina, no le da el vaso de agua, ni le da el poco de aceite y prepara y le da primero al profeta, tampoco habría venido la bendición para ella. Pero nosotros no miramos eso. Nosotros queremos la bendición sin dar 12 cestas, sin dar 5 panes ni 2 peces. Nosotros queremos simplemente la bendición. Dios no trabaja de esa manera. A los que le quitan esto y hablan de las puras bendiciones, es el mensaje mutilado de prosperidad. Ese es el mensaje para que aprenda a conocer un mensaje a un predicador cuando habla. Usted lo observa, porque el espiritual discierne, examina las cosas. Ese es un mensaje mutilado. Prosperidad.
Entonces la gente dice, qué bueno el evangelio, sin renuncia. ¿Y qué leímos? Que si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese, tome su cruz cada día y después vea si puede seguirme. Y Dios no está poniendo el cierre para que la gente no venga, no. Pero eso nos habla a nosotros, hermano, a la iglesia, que tiene que haber un principio de negación. La idea aquí de Pedro, hermanos, no era la idea de Dios, era la idea de los hombres. Sálvate a ti mismo, en la doctrina humana. Pero ¿cómo podría Jesús salvar a otros si no fuera muerto por los pecados de ellos? ¿Cómo? Si no se puede. Jesús tenía que morir, era así, lo había estipulado el Padre. Dios cada vez más quiso estar más cerca de su pueblo. Primero crea al hombre, lo pone en el huerto del Edén, en el paraíso, y él está ahí, se pasea a Dios a la luz del día y conversa con Adán y conversa con Eva y todo aquello. Pero el hombre falla. Ya Dios quería estar un poco más permanente con ellos. Le da a Moisés las órdenes, háceme un tabernáculo, y Dios está con ellos en el lugar santísimo, en el desierto. Ahora quería Dios estar más permanentemente con ellos. Y le dice: Salomón construirá el templo y no tú, David. Y el templo de Salomón ya no era movible, era estable. O sea, Dios quería estar más estable y más cerca del hombre. No basta con eso, el hombre sigue fallando a Dios. Y ahora viene el mismo Jesús y se establece en la tierra y está más cerca de los hombres. Y ahora viene Jesús, tiene que morir y quiere estar mucho más cerca. Ya no estar al lado. Muere Jesús y ahora está en nuestros corazones. Era necesario que Jesús muriera. Y Pedro estaba haciendo de oposición a esto. Era necesario. No había otro medio. El diablo, ¿sabe cuál fue el lugar que tomó Pedro? El mismo lugar de Satanás. Cuando en el desierto, llevado por el Espíritu Jesús al desierto, y el diablo viene para decirle: miras, adórame postrado y todos los reinos del mundo serán tuyos. ¿Sabe lo que le estaba proponiendo Satanás? Casi lo mismo que Pedro estaba haciendo. No tienes para qué ir a la cruz, Señor. No tienes para qué, arrodíllate delante de mí y todos los reinos son tuyos. Porque eso es lo que quería, ganar al mundo entero Jesús, ¿cierto? Salvar, abrir las puertas. Aquí viene Pedro y le dice: no tienes para qué ir a morir, Señor. Quédate acá. Entonces Jesús se da vuelta y le dice: Pedro, ¿cómo no has entendido todo lo que te he enseñado? En otras palabras, estoy parafraseando. ¿Cómo no entiendes, Satanás? Jesús le hablaba al mismo diablo que había visto. Jesús veía cómo Pedro había dado el lugar para que Satanás llenara su corazón en ese minuto y hablara. Si él ya lo entendía, quería impedirle. En otras palabras, no tienes para qué ir a la cruz, Señor. Si eres un ser divino, tú puedes hacer, no tienes para qué morir. Tú puedes hacer que toda la gente venga y te rinda pleitesía. No era el plan de Dios. La Biblia y la historia y la ley dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Tenía que morir un cordero de un año perfecto, sin tacha, para que el oferente tuviera perdón de Dios. Y ese perdón era por un año y tapaba los pecados, no los borraba. Mas la sangre de Jesús borró nuestros pecados y llevó nuestras enfermedades. Tenía que morir Jesús. Aunque Pedro era bien intencionado, hermano. No vamos a mirar a un Pedro endemoniado, ni mucho menos, no, sí que usó unas palabras que fueron influenciadas, que fueron idea de hombre, Satanás tenía esas ideas. Ahí es donde tenemos que tener cuidado, que dice que por ahí los versículos, en algunas cartas del Nuevo Testamento, dice que el diablo tira como dardos de fuego encendido a la mente del ser humano. Hablando de que son ideas que vienen a la mente del hombre, y cuando esas ideas bajan aquí al corazón, luego de aquí suben hacia afuera. Hay que tener mucho cuidado. Lo que contamina al hombre no es lo que usted escucha, es lo que sale del corazón. Jesús se lo dijo, claro. Es lo que sale, hablando de la parte espiritual. Usted puede habitar en medio de un pueblo tal como Isaías, de labios inmundos, gente pecadora, gente que falla, gente que usted escucha miles de cosas, no importa. No importa, usted no puede taparse los oídos ahí, ni mucho menos, pero no puede usted guardar eso en su corazón y luego sacar lo que escuchó por su boca, porque eso es lo que le contamina a usted.
Entonces Pedro abrió una puerta. Sálvate a ti mismo. Aunque Pedro era bien intencionado, hermanos, trata de obligar a Jesús a tomar su propio camino sin importar la voluntad de su Padre. ¿Está entendiendo? No vayas. ¿Cuál era la voluntad del Padre? ¿Cuál era la voluntad del Padre? Que fuera a la cruz. Entonces, no vayas. O sea, en otras palabras, Pedro le estaba diciendo, imagínese, esto va más allá. No importa lo que el Dios de los cielos diga, Jesús. Haz tu voluntad si tú eres también un ser divino. ¿Cuántas veces nosotros somos así también? No importa lo que diga Dios, si tú también eres un hijo de Dios. No, hay que tener mucho cuidado en esto. Hay que esperar en Dios en esto. Pedro toma ese lugar y quería que Jesús pasara por alto la voluntad del Padre. Y el Padre, usted sabe que no, y Jesús no hacía nada. Jesús no hacía nada sin que el Padre se lo dijera. Lo que he visto, lo que he oído de mi Padre, eso hablo, eso hago. Aquí tenemos una palabra, lo que escuchamos, lo que oímos de la palabra. Usted puede leer la Biblia todo y más conocimiento va a tener. Eso hablamos, eso decimos, eso hacemos, porque eso es lo que enseñamos, porque la Biblia nos enseña eso. Ahora, Pedro, la reprensión de Cristo hacia Pedro, podría mirarla desde este punto. Pedro, tu lugar es detrás mío. Estaba acostumbrado Pedro siempre a andar acá atrásito, calladito, mirando, en ningún momento se metía, pero ahora se le ocurre meterse. Se le ocurre cruzarse en el camino y decir y tratar de él aconsejar al rabí, al gran maestro. Él tratar de... Por eso hay algunas cosas claras que podemos sacar algunas enseñanzas muy buenas de acá. Jesús hacía ciertas cosas para probar a la gente. Y la gente no se daba cuenta. Pedro aquí en este caso, Jesús los estaba llevando allá para que pudieran entender y ellos no se daban cuenta. Es como cuando Jesús prueba a Felipe. Le dice, denle ustedes de comer a estos 5,000. Y lea la historia y dice que Jesús lo hizo para probarlo porque él sabía lo que tenía que hacer. Algo bueno tienes que aprender a sacar de tu maestro, de Jesús. Algo bueno, estudia, algo bueno. A veces tú vas a ver a Jesús haciendo alguna cosa y dices, no, esto está mal. Tú no sabes lo que Jesús está tratando de hacer. Imagínate empezar a discutir, ¿y qué es lo que hace Jesús? ¿Cómo se le ocurre a Jesús meterle los dedos en el oído a aquel sordo mudo? No lo entiendes. Algo quiere Dios enseñarte con eso. ¿Es para que lo hagas siempre? No. Hay que aprender de que Jesús, que hay cosas que podemos hacer, que hay que hacer siempre y hay otras cosas que son una revelación del minuto y nada más y pasó. Pero no voy a andarle metiendo los dedos en los oídos a toda la gente. Porque hay gente que lo toma así, literalmente. Jesús siempre tiene algo que enseñarle a Pedro. Entonces Jesús le podríamos mirarlo de este punto, lo que la reprensión de Jesús a Pedro. Jesús le estaba diciendo, Pedro, tu lugar está detrás mío, no delante. Tu lugar consiste en seguirme en el camino que yo elijo. ¿Escuchó? Seguirme en el camino que yo elijo. Tú no eres el camino, yo soy el camino, Pedro. ¿Está entendiendo? Nosotros debemos seguir a Jesús. No en conducirme por el que tú quieras, Pedro. Eso es lo que estaba tratando de decir, Señor, vete por aquí. No, nunca en la historia vemos el arca al final. Siempre el arca dirigía a Israel. Nunca vimos a Jesús atrás. Siempre Jesús estaba al frente y sus discípulos detrás. Entonces, ese es el orden. Nosotros seguimos al Maestro. Nosotros seguimos a Jesús. La interrogante sería, ¿cuántas veces hemos orado tratando de obligar a Dios para que nos provea lo que nosotros queremos o deseamos en nuestra voluntad? Sin importarnos si es la voluntad
de Dios. Porque se le metió algo en su cabecita, en su corazón, y usted vio la cosa y es buena, no es mala, la miramos, no es mala por ningún lado, pero nosotros obligamos a Dios. Y usted dice que no podemos obligar a Dios. Sí, es verdad que no. Porque cuando Él cierra, no hay quien abra. Cuando Él abre, pero yo le voy a poner un ejemplo bíblico. ¿Qué quería hacer Naamán? ¿Cierto? Ir a maldecir, el Señor le dijo no, que no fuera. ¿Qué es lo que hizo Naamán? Perdón, Balaán. Balaán, el adivino, viene a orar de nuevamente. ¿Y qué le dijo el Señor? Anda, pero tú dirás lo que yo te voy a poner en tu boca. O sea, él iba a tener que ir, pero hacer cosas buenas. ¿Obligó a Dios? Obligó a Dios. ¿Cuántas veces usted está obligando a Dios? Ejemplo más claro con nosotros. ¿Cuántas veces los papitos le dicen a la hija y al hijo no? ¿Qué hacen los hijos? Insisten un día, insisten 2 días, insisten 3 días, se ponen rebelde. Note, se ponen rebelde, no hago esto, no hago esto otro, te amenazan, te levantan la voz, una infinidad de cosas. Obedecen a medias, y al final el pobre padre, la pobre madre. Hay hijos que amenazan con matarse, con quitarse la vida. No trabajo más, me voy. Yo recuerdo muy claro cuando los niños, y yo creo que muchos jugaron niños, cuando niños y quisimos hacer una casa debajo de un árbol o en el potrero y me voy de la casa y allá llevábamos unos tenedores y hacíamos pancitos de barro y unos cuantos cartones y esta era mi casa. Amenazan con matarse, con irse. Y los pobres padres, ya anda, se dieron. A veces estamos así con Dios, obligando a que Dios nos respalde en algo que es nuestra idea, pero no el deseo de Dios. Y Dios dice, anda. Y después al final de ese camino te das cuenta que tu determinación fue un desastre. Fue un desastre. Yo quiero que entendamos esto, hermano, y no malentendamos a Dios. Muchas veces esos caminos que al hombre le parecen derecho, no se ve desastre. Es el final el que trae desastre. ¿Está escuchando? Así que vuelvo atrás, recapitulemos. Aquello que le pediste a Dios y Dios te lo dio, ¿fue porque obligaste a Dios o fue realmente la voluntad de Dios? Insististe en tanto. He llegado a pensar en esto y no he pensado mal, se lo digo, fui joven. Llegamos a orar porque queremos un bien de Dios, el favor de Dios, porque queremos algo de Dios. O sea, que si no hubieses tenido una necesidad, ni te acercas. ¿Estoy mal o estoy bien? Lo que estoy diciendo. Si no hay una necesidad, ni nos acercamos a Dios ahora. Entonces, tanta insistencia, Balaán, ve. ¿Y al diablo? ¿Qué es lo que hizo? ¿Cómo lo tentó? ¿Qué le mandó Balac? Vas a ganar tanto, tu sueldo va a ser mejor que el que tenías. Aquí ganabas 400, allá vas a ganar 800. Entonces, los ojitos de signo peso nuestros, 800. ¿Me está entendiendo, no? Obligaste a Dios. Ese fue el punto. ¿Por qué dejas un trabajo y te vas al otro? Dígame. Dígalo, sea valiente. Por la paga. ¿O porque la ropa es linda?
¿O por las botas que te van a dar, los zapatos que te van a dar? ¿Por qué? Dígalo fuerte. Balaán. Perdón, dígalo fuerte. ¿Por qué? Así te impresiona Satanás. Impresionó Satanás. Bueno, Balaán era un profeta, no de Dios. Era vidente, exacto. Pero parece que no veía mucho. ¿Así? Hay algunos en la iglesia. Dios me dijo. Y el Señor tiene que decir, bueno, ¿y a qué más le voy a hacer? Po? Que lo haga. Po. Al final va a darse cuenta que la determinación empresaria, matrimonial, trabajo, lo que sea, le fue mal porque no era la voluntad de Dios. Y en el camino ese que parece derecho, todo bonito, todo lindo, pero su final es un desastre. Pierden su comunión con Dios, dejaron a Dios de lado, perdieron todo, les fue mal, no les rindió, no les dio un buen resultado, porque no fue la voluntad de Dios. Otro ejemplo, el hijo pródigo. ¿Qué le llamó la atención al hijo pródigo? El signo peso. Mi herencia, mi papá es rico. Mi herencia. Y se fue feliz, pues camino derecho, camino derecho. Así estamos, igual acá, tratando de obligar como Pedro quería obligar a Jesús. Tratando de obligar a Dios para que vaya y para que nos abra. Señor, tú sabes, Señor, te lo pido, Señor, te ruego. Y hasta le mandamos WhatsApp al Señor con manitos así. Y si Dios no lo responde, ya le ponemos una cara enojado. Y queremos obligar a Dios. Y como el papá, el Señor de alguna manera los discípulos nos enseña, nuestros procesos son muy largos a veces, sí, ahí sí que no dan ganas de, ay Señor, pero lamentablemente si ya tú decidiste tomar la determinación por una empresa, por esto otro y te salió mal, piensa, no fue la voluntad de Dios, pero ¿quién saca los tercos de ahí? Ellos le siguen, no, si era la voluntad de Dios, si era la voluntad de Dios. Y yo miro por todos lados, el pastor mira por todos lados y dice, no, yo veo que no, usted dice, yo veo que no. Yo le digo, ¿cómo no ven, Señor? Por algo el maestro está al frente diciéndoles que no era. ¿Cómo no ven, Señor Jesús? Entonces ahí es donde que uno dice, Señor, guárdale, protégele, para que su fe no falte. ¿Cómo era Pedro? Impulsivo, Pedro. Yo estoy allá, Señor. Yo voy acá. Y vamos a ver a Pedro diciéndole hasta la muerte. Y viene Jesús le dice, Pedro, han pedido tu alma para zarandearte, te han pedido para zarandearte como a trigo. Para todos lados. Pero tú eres un ser divino, Señor. Tú me vas a sacar. No, Pedro. Yo he rogado nada más por ti al Padre para que tu fe no falte allá en esa pega donde te vas a ir. Porque te vas a zarandear de lado a lado porque obligaste a Dios. El hijo pródigo al final, gracias a Dios, para que tengamos como lección, aprendes el hijo pródigo, tuvo que humillarse, reconocer, yo fallé, Señor, yo la embarré, Señor, yo compliqué esto, Señor. Si en la casa de mi padre tenía todo, ¿recuerda que lo dijo? Tenía todo, y allá usted tenía un trabajo, estaba contratado. No era tanto. Pero ¿qué es lo que hice, Señor?
Es verdad, me vine con harto porque me pagaron mi finiquito. Lamentablemente cuando a algunos no le pagan nada. Y se van igual. Imagínate, el hijo pródigo se había venido con un buen finiquito. Pero me equivoqué. Y como el judío no podía nombrar a Jehová a Dios, le dijo: Padre, he pecado contra el cielo. Pecas directamente en contra de Dios primero. Porque nosotros como cristianos sabemos que todo lo que tenemos ha venido de Dios. Por eso pregunto, yo te pongo mi ejemplo y no va a suceder lo mismo con usted. Muchos años atrás Dios me dio un trabajo y ese trabajo fue el trabajo que tuvo una detonante para mí, un trabajo que me hizo sufrir, tanto física, familiarmente y espiritualmente. Y yo podría haberme retirado todas las veces que quisiera. Yo dije: yo no me salgo de aquí, Señor, hasta que tú me saques, porque me lo diste tú. Con que me retiro, quizá usted habría sabido de mí, y el hermano Marco anda por allá en Hawái, perdido. No, se fue a Egipto ahora. Porque cuando nosotros hacemos algo y desechamos lo que Dios nos ha dado, Dios dice: anda por feo. Yo lo llevo a recapacitar nada más. Para todos los jovencitos y jovencitas, y nosotros los viejitos ya, más viejos también, de igual manera. Para que cuando tengan que tomar determinaciones, las tomen, consúltenle primero a Dios. Pero no digas: sí, estamos listos, cerramos el trato, contrato. Bien, llegas a la casa: esposa, tenemos esta empresa, este trabajo, esta determinación, vamos a orar a Dios, y ya tiene el contrato firmado. Equivocado. ¿Le preguntaste a Dios? No. Aunque después hayas orado todo lo que oraste, ya tenías el contrato primero firmado. Yo estoy diciéndote, cuando hablamos de cosas, de proyectos, ¿me está entendiendo? Porque usted tiene que orar a Dios. Cuando son cosas que van a marcar un antes y un después en su vida, usted no puede tomar a tontas y a locas una situación, disculpe la palabra. Usted y yo tenemos que orar. Y no estoy hablando de decirle, voy a poner este ejemplo, porque Señor, va a estar usted en la casa y decir: ¿tendré que ir a la iglesia? No, pues si eso usted sabe que tiene que hacerlo. Señor, ¿será bueno que vaya a escuchar la palabra y al ministro? Lea la Biblia. No está hablando de eso. Esa determinación es lo primero que el Señor está haciendo. Venid a mí, venid, venga, congréguense, busquen la palabra, llénense de mi palabra. Eso sí tienes que hacerlo. Eso es lo primordial. Eso es buscar el reino de Dios. No hay para qué preguntarle si será bueno que estés acá. No va a llegar a la casa: ¿habremos hecho, hijo, bien hoy día? ¿Habremos hecho bien, esposa? ¿Habremos hecho...? Pero lógico que hiciste bien, si no hay mejor lugar que estar en Dios, que en la casa de Dios, que escuchar la palabra, que llenarnos de Él, que nos hable, que nos enfrente, que nos diga la realidad, que nos diga lo que tenemos que hacer, que nos diga lo que con Él sucedió y lo que con Pedro y los discípulos sucedieron, para que nosotros no hagamos lo que ellos hicieron. Dios quiere que estés acá. Y tú dices: Señor, ¿quiere que esté en esto? No, Dios quiere que esté aquí, esto se haga chico y que hagamos algo más grande y eso grande se haga más chico, porque Dios quiere salvar a toda esta humanidad. No le preguntes si será la voluntad de Dios ir hoy día al culto, porque ya lo sabemos que sí. Es en cuanto a tus determinaciones, proyectos, trabajos, anhelos, casarse con todo. Ora a Dios. Amor a primera vista. Me enamoré. Ahí quedaste cruzado. ¿Están seguros? Dice el papá y la mamá. Estamos seguros. Y pregúntale después si están seguros. Cada uno por su camino. Así le hacen los papás a los hijos. Y así nos pasa a nosotros como jóvenes. Porque nuestras determinaciones son malas, o a veces obligamos a Dios. Porque la ansiedad es tan grande. Por eso Pedro dijo: echen toda su ansiedad sobre Él. Aprendió Pedro, maduró Pedro.
Echad toda vuestra ansiedad, todos vuestros anhelos, todos vuestros deseos, descansar en Dios. No hagan nada, no se muevan si Dios no dice. ¿Aprendió Pedro la lección? La aprendió. Qué bueno, porque Judas no la aprendió. Deme unos minutos más. ¿Cuántas veces hemos tratado de orar obligando a Dios para que nos provea lo que nosotros queremos o deseamos en nuestra voluntad, sin importar si es la voluntad de Dios? Para yo saber, yo primero tengo que orar. El ejemplo mío que le puse yo de que no me retiré de ese trabajo porque sabía que Dios me había dado, termino con él, Dios me finiquitó. ¿Y cómo lo hizo Dios? Me mostró una visión. Una semana antes se la conté a mi esposa y a otros más por ahí para tener testigos, y Dios me mostró la visión que me iba a finiquitar. Me sacó Dios y Dios me llama después de varios años más también a esto. No crea que aquí, hermano, estaba en la playa yo allá en Cancún y el Señor me dijo: Marco, te quiero para pastor. No estaba en Cancún porque no teníamos nada para salir a Cancún. Y ahora tampoco puedo salir a Cancún porque Dios no me llamó para salir a Cancún. Dios me llamó para salir a predicarte. Y si me da la oportunidad de ir a Cancún, algún día voy. ¿A dónde queda? Entonces, no obliguemos a Dios, hermano. No obliguemos a Dios. Porque si no, lamentablemente, nuestras propias lecciones vamos a aprender. La vida nos va a dar esa lección. Nosotros decimos la vida. No, es Dios dándote una lección. Y más que Dios querer dándotela, Dios está obligado, por decirlo así, a darte, a permitir ciertas cosas para que pueda entender el hijo pródigo. O la hija pródiga. No, que es pródigo la palabra. El porfiado, el derrochador. El que no quiere obedecer, el que no quiere someterse al papá, a la mamá. O a Dios. Entendemos que muchas de nuestras oraciones consisten en tratar de persuadir a Dios para hacer la voluntad nuestra en vez de buscar la voluntad divina. Eso es lo que hizo Pedro. Señor, no vayas allá. No, allá en Jerusalén. Tú sabes cómo te han tratado los fariseos, los escribas, los saduceos, los celotes, los herodianos. Tú sabes, Señor. Señor, tú sabes cómo allá la pega. Señor, tú sabes que acá gano tanto y ya voy a ganar más. Señor, y ya, Señor, y ya. Sí, le dice. Gracias a Dios, el pastor no te dice: retírate de aquí, Satanás. Sino que el pastor trata de decirte: hermano, hermana, le quiero aconsejar esto en el futuro o esto otro para allá, para cómo lo haga, porque no en vano tengo poquito más de 50, pues, hermano. Poquito, ¿no? No en vano. Entonces entendamos a Dios, entendamos lo que Dios quiere de nosotros. Entonces inconsistentemente o inconscientemente oramos y pensamos saber mejor que lo que Dios sabe. Cuando estamos ahí tan ansiosos por algo y ya hemos tomado determinaciones, no digamos que es fe, porque fue tu voluntad. Entonces inconscientemente oramos y pensamos saber mejor que Dios. No, Señor, tú no sabes. Señor, tú no sabes. Señor Jesús, Pedro hablando, tú no sabes, Señor. Allá te van a matar, Señor. Yo conozco, yo era uno de estos. Yo estaba en medio de ellos. Yo trabajé en la barca, Señor. Yo sé que lo que es la pegadura, sé cómo trabajan estos romanos y sé que hay que pagar muchos impuestos. No vayas a Jerusalén, Señor. Le estaba diciendo que él sabía más que él y que el Padre. ¿De dónde? Y viene Jesús y se da vuelta con esas palabras tan fuertes y duras para que nosotros podamos reaccionar y le dice: retírate de mí, Satanás. Oh, ya me imagino el golpe de Pedro y los demás discípulos que estaban de acuerdo con Pedro, pues sí, es como que estaban siempre los discípulos ahí empujando. ¿A quién llamo para acá? Empujándolo a Pedro. Ya, Pedro, habla tú. Acá otra pregunta. Pedro, habla tú. Porque todos pensaban igual. Oh, ¿escuchaste? No, mira, Juan, el consejo de Pedro, sabio. Yo creo que dentro de su mente el consejo sabio de Pedro, gracias. No, si nuestro Pedro es el representante, no es que él nos va a abrir las puertas a los cielos.
El consejo sabio. Ahí yo creo que estaban los discípulos, el consejo sabio de Pedro. Qué bueno. No, si un líder como Pedro no hay como Pedro. Le dijo, mira, le está diciendo al Señor que no haya buenas palabras, qué buen consejo. Cuando después escuchan a Jesús la reprensión y le dice, retírate de mí, Satanás, yo creo que todos soltaron la piedra. Y todos se quedaron ahí, pasmados. Si le está diciendo que va a morir, si les había insinuado muchas veces que iba a morir, y ahora le está diciendo que tiene que ir a la cruz porque es la voluntad de Dios, y ellos vienen a interponerse y a tomar el lugar del mismo diablo, por decirlo así, para desviar el plan perfecto de Dios, eran dignos de ser tratados así. Jesús se da cuenta que lamentablemente estos discípulos no estaban preparados, pero había que seguir trabajándolos, había que seguir enseñándolos. Veamos qué quiere decir la expresión: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Ya? Venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Negarse a sí mismo significa renunciar a sí mismo para poner a Cristo como el objetivo central de su vida. Eso es lo que Pedro no hizo. Niégate a tus deseos. Eso es la determinación. Y cuando usted dice, me niego, ya, no, yo no hago nada. Yo no hago nada, no dejo esto, no dejo esto otro, no llamo allá, no llamo acá. Aquí es voluntad tuya, Señor, porque aquí hay algo que simplemente juega allá arriba. Es como una vez cuando le dije a una persona lo siguiente, y no hay una forma de poder ayudar, de que entre alguien que pueda ayudarnos. Uno le dice con una cuña, una palabrita, alguien que nos ayude. Allá no, allá no. Es que allá es solamente el sistema, la computación, es el sistema que lanza aquello. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahí? Vamos a ir a hablar con este otro, no vamos a lograr nada, sino que simplemente dice, Señor, esto escapa a la voluntad del hombre, así que yo dejo esto en tus manos. Si tú quieres abrir, abre, si tú quieres cerrar, cierra, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cuando tú quieres que se haga tu voluntad, tú insistes, tú insistes, tú insistes, tú insistes. ¿En qué sentido? Cuando estamos errados, ansiosos por algo. Pero cuando yo necesito también una respuesta de Dios, tengo que saber distinguir para qué lo que es esa respuesta. Analizo lo que yo necesito, si está en la voluntad de Dios o no, yo insisto. Yo, como la viuda y el juez injusto, hablaba de justicia. Pero si esto está de él, tienes un trabajo y quieres otro porque te pagan 20 más, y ahí está, lo dejo, no lo dejo, pídele a Dios mejor. Pídele a Dios dirección, no sea que te vayas a equivocar. Negarse a sí mismo significa renunciar a sí mismo para poner a Cristo como el objetivo central de nuestra vida. Si uno quiere servir al Señor, es necesario dejar de vivir en nuestros propios deseos, dejar de vivir en nuestros propios intereses, dejar de vivir en nuestras propias ambiciones y aceptar la voluntad de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué el hijo pródigo quería salir? Porque estaba cansado en la casa de su papá, según él. Probablemente tenía problemas, no entendía al papá, no entendía allá. Quería gozar la vida con otras personas, conocer más gente, desplayarse, salir para afuera. No sabes cuánta gente dice, me voy, pastor, me voy de la iglesia, me voy a conocer, me voy para siempre, cuando a los 2 meses los tienes acá de nuevo. Y yo estoy hablando de deseo de salir a conocer. Hermano, tenemos que entender que Dios nos quiere firme, que Dios nos quiere aquí. Y si Dios nos habla así, es porque nos ama. Si Dios no te amara, no te hablaría. Escuche esto. Si Dios no nos amara, no nos diría lo que está mal. Si Dios no te amara, no te diría lo que está mal. Determina tú, Pedro, ¿qué quieres hacer? Pero tu determinación tiene que ser correcta. Yo quedé asombrado con Dios. ¿Sabe? Tengo que decirle que yo quedé asombrado con Dios. A mí, mucha gente puede criticarme y decirme, pastor, por eso yo a veces digo, y usted me ha escuchado probablemente muchas veces, prefiero saber poco de usted. ¿En qué sentido? No es que no me importe, porque predico más tranquilo. Predico mejor. ¿En qué sentido mejor? No es que, no hablo de esto, porque digo, no vaya a escuchar el hermano, no vaya a escuchar la hermana, vaya a pensar, se lo dije a ella.
Hace un momento atrás acabo de decir cosas que yo ni siquiera pensaba decirlas, pero el Espíritu Santo me hizo hablarlas. Y no en la dirección que usted piensa muchas veces. El problema que a usted le pasa, hermano, no crea que es el único. Pueden haber muchos más aquí con problemas tan parecidos, pero ese problema o esa palabra que el pastor dijo nos identifica tanto porque creemos que somos los únicos que actuamos de esa manera. No es así. Aquí hay muchos que pueden actuar de la misma forma que actúa usted, como a través de los medios. Mucha gente que debe estar escuchando o que va a escuchar o que va a ver la palabra y les va a estar pasando lo mismo y esta palabra les va a servir. Escuche, ¿cómo se sintieron? ¿Por qué le digo esto? ¿A quién reprendió diciéndole, retírate de mí, Satanás? ¿A quién reprendió Jesús? ¿Creen ustedes que los otros discípulos no estaban en la misma? Estaban en la misma. Entonces, el Señor Pedro, el Señor me la dijo a mí, a ti, pues Pedro, y los demás les dio a todos. Así es la palabra de Dios. Nos habla y nos enfrenta a todos, hermanos, a todos. De alguna manera a todos. Si uno quiere servir al Señor, hermanos, es necesario dejar de vivir para nuestros propios deseos. Es necesario morir a nuestros deseos. Porque si no siempre vamos, escuche esto, en vez de estar poniendo a Dios primero, siempre van a estar nuestros deseos. Y nuestros deseos van a estar al frente. ¿A quién vamos a seguir cuando tenemos las prioridades cambiadas? A nuestros deseos. Y nuestros deseos nos van a llevar a cometer errores, a fallar, a no encontrar el punto exacto, el punto centro, a no encontrar el camino, porque no vamos a encontrarlo, porque el camino es Cristo. Entonces ponga a Cristo primero. ¿Por qué? ¿Por qué el hijo se enoja, se molesta? Mamá, es que tú me llamaste la atención, me avergonzaste, qué sé yo. Ellos hacen una infinidad de cosas. La pregunta, ¿de quién fue la culpa? ¿De la mamá o tuya, hijo? ¿Se da cuenta? ¿Por qué Dios nos habla a veces duro? Decimos nosotros, porque hay hermanos que dicen, no, a mí me gusta la palabra dura, clara, fuerte, y es verdad, y de repente en un mensaje el Señor está predicando lo más bien y de repente, ¡pah! Cambió el mensaje, Señor. Porque Dios nos conoce. Dios conoce nuestros corazones, conoce nuestros anhelos, sabe nuestras intenciones. Y como Dios sabe lo que ocurre en el futuro, sabe que el camino puede ser muerte o puede ser bendición. Dios te dice no o Dios te dice sí. Porque Él lo conoce. Por eso, porque nosotros nunca elegiríamos un camino que tenga dolor. No. Y nosotros nunca vamos a saber si una determinación nos va a causar un dolor, ¿cierto? No lo sabemos. Siempre cuando nosotros tomamos determinaciones, sea lo que sea, sabemos que nos va a ir bien nomás. Pensamos en eso. Pensamos, como decimos, positivo. Pero ve a Jesús. Jesús sabía que lo iban a crucificar. Y en esos casos usted y yo, gracias Pedro, no voy a Jerusalén. Así habríamos estado nosotros, ¿sí o no? En cambio Jesús sabía y Él dijo, está la voz del hombre y está la orden del Padre. ¿Cuál obedezco? Sin dudar la voz del Padre. Y la voz del Padre decía que su Hijo tenía que sufrir. Tenía que ser entregado en manos de pecadores. Tenía que ser muerto. Como un cordero llevado al matadero. No tenía que abrir su boca. Y más encima en la cruz tenía que decir, perdónalos, porque yo los amo. Jesús no tuvo opción. No es porque no haya podido dejar de ir a la cruz. Se lo dijo a Pilato. Si yo no quisiera ir, si mi padre y todos no quisiéramos, yo llamo a ángeles y me vengan y me sacan de acá. Porque mi reino no es de este mundo.
Jesús tenía toda la autoridad para decirle: Padre, envíame una legión de ángeles y sácame de aquí, Israel, con todos los de ese entonces, con todos los judíos y todos los romanos, porque Él tenía todo el poder. Recuerde que cuando Jesús resucita, la tierra tembló. Tanto que tembló, que los muertos, muchos de ellos, de los que habían muerto, resucitaron cuando Jesús resucita. Tiene un poder increíble Jesús. Tiene Dios un poder extraordinario. Me queda corta la palabra. Extraordinario. Si Dios quiere abrirle unas puertas, las abre y se acabó. Si Dios quiere cerrarlas, las cierra y se acabó. Y nosotros no entendemos cuando las puertas se cierran. Lo único que nos gusta entender es cuando las puertas se abren. Pero entendamos esto, pidámosle a Dios comprensión por lo que estamos viviendo. ¿Qué quiere Dios decirnos hoy? ¿Por qué Dios permite que nos sucedan tantas cosas? ¿Por qué Dios permite ciertas situaciones, tantos matrimoniales, tantos familiares, qué sé yo, cada uno en particular? ¿Por qué Dios va permitiendo? ¿Qué quiere Dios? ¿Qué está haciendo Dios? Dios puede estar probando cuánto realmente, como lo hizo con ellos, cuánto realmente ellos conocían de Él, cuánto realmente ellos confiaban en Dios, porque Dios siempre va a estar probándonos. Por eso le dice cuando llega en el mar, le dice: ¿cómo no tenéis fe? En otras palabras, Jesús se toma la cabeza y le dice: tanto tiempo he estado con ustedes, les he mostrado, les he dicho cómo tienen que ser y no entienden. Dios siempre va a estar tratándonos. Va a estar tratándonos, hermanos. Claro. La historia nos muestra que el hijo pródigo se acordó allá. Porque al comienzo que el hijo pródigo se fue, quizás que dijo: me voy de esta casa. Ahí queda todo. Ya no quiero más a este viejo. Así le tratan los hijos a los padres. Porque hay viejos que son muy jodidos también. Líbrenos el Señor de ser así nosotros. Pero lamentablemente un padre siempre va a estar poniendo ahí un atajo al hijo, a la hija. ¿Por qué? ¿Por qué cree usted? ¿Por qué creen los hijos? Porque el papá ya ha vivido situaciones que le han hecho llorar, no sangre, pero como lágrimas de sangre también. Entonces uno quiere que la hija y el hijo no les sucedan esas cosas. Pero lamentablemente ellos van a tener que enfrentarse a sus propias conclusiones, porque las determinaciones las tomaron ellos. A su propio final, a su propio camino. Había que decirle a estos discípulos que lo que venía para Jesús era la muerte. Ellos no lo podían entender, no lo podían comprender. Por eso digo que si uno quiere servir al Señor es necesario dejar vivir bajo los propios deseos, intereses, ambiciones y aceptar la voluntad de Dios. Esto habla, hermanos, ya estoy casi terminando. Esto habla de la negación y muerte del propio yo. Tiene que morir el yo. Hermano, todas tus determinaciones, todos tus deseos son muy ansiosas, muchas ganas, mucha proyección ves en algo, pero yo aconsejo a la iglesia para que no te apartes de Dios al final. Te puede ir muy bien económicamente y puedes que ganes mucho dinero, pero hoy día te ves lejos de Dios, hoy día ya no te acuerdas de Dios, hoy día se te olvidó el amor a los demás, hoy día se te olvidó ayudar a quienes te ayudaron en el momento que necesitaste, hoy día se te olvidó extenderle la mano a Dios quien te dio la vida, hoy día se te olvidó todo, porque hoy día vives una vida en abundancia, lejos de tu Padre, en la provincia apartada, pero sin esperanza. Entonces yo te aconsejo para que no te olvides de Dios, porque el mundo te puede ofrecer muchas cosas y te puede ir súper bien, pero el final de aquello, ¿cuál va a ser tu destino? ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo este mundo y perdiere su alma? ¿Qué aprovechará el hombre? Escúchelo.
en mi anhelo, en mi deseo, y le oro y le lloro a Dios, le oro por mis hijos y le pido, Señor, que tomen buenas determinaciones, y cómo me gustaría que fueran los mejores en todas las cosas, pero yo no puedo guiarlos allá. ¿Sabe? Hay algo que me interesa, que ellos estén donde estén, nunca se aparten de Dios, que no dejen a Dios, porque algún día morirán, y si no mueren, vendrá el arrebatamiento, y si no están a cuenta, se quedarán. Tú desestimas, y muchas veces desestimamos esto y decimos: qué locura, con tanto frío, tantos kilómetros, llegar a una casa, a un lugar chiquitito donde predican la palabra, salir y estar entumido y gastar tiempo, gastar benzina, gastar todo para recibir una palabra que me alienta y que de repente me tira al suelo, para recibir una palabra que me dice que estoy bien y otras veces me dice que está mal. No entiendo, qué locura, no importa. Esta es la verdadera locura, que Dios te hable, que Dios te llene, porque eso es lo que necesita esta ciudad, eso es lo que necesita la iglesia, de que entendamos que debemos predicar un mensaje completo y no un mensaje a medias. Y como otras veces he dicho, si tú vienes a escuchar a Dios, siempre oro para que escuches a Dios. Porque si tú vienes a escucharme a mí, yo te digo: no vayas a Jerusalén, hermano, no te preocupes. No importa. Pero tú vienes a escuchar a Dios. Usted y yo venimos a escuchar a Dios. Queremos que Dios nos hable. Queremos que Dios nos enfrente y que nos diga. Imagínense así, ellos eran 12 y estaban ahí y no podían entender. Pedro no pudo entender, que tuvo que decirle que no fuera, y se encuentra con Jesús, con la roca que se opone a lo que él quería. Esto habla de la negación, todo esto, la muerte del propio yo, hermano, al seguir a Jesús. Tomar la cruz significa hacer todos los sacrificios necesarios por amor a Cristo, en su servicio. Todos, no importa los kilómetros, el gasto de benzina, el gasto de petróleo, no importa la distancia, no importa cómo estés, el camino, el tráfico, no importa los problemas en la casa, que este se opuso, que este allá no, que este quiere ir, que este no quiere ir, no importa. Por Cristo es necesario dejar todo, padre o madre, por Cristo. Tan así lo dijo, que habló de lo importante como es una madre y como es un padre. Dejaré, padre o madre, no es digno de mí. Nadie te puede quitar. Los hijos que están ya bajo sujeción, los pequeños, los que no se pueden valer por sí solos, esos hijos que están aún ahí, tienen que sujetarse a su padre. Pero si ellos te dicen que te apartes de Dios, no te apartes de Dios. Dios verá cómo te ayuda, porque un día te enfrentarás al cielo o al infierno. Y cuando estamos aquí en la tierra estamos expuestos a estas dos realidades. Pero si nosotros le hemos entregado nuestra vida a Cristo, ten por seguro que el cielo te espera. Ten por seguro que el cielo te espera. Aunque el infierno pueda abrir sus puertas de par en par para recibirte, no podrá, porque Jesús es el que compró tu vida a precio de sangre. No podrá. Nuestro Señor Jesús menciona 3 razones por las cuales es necesario, que vale la pena negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirse. Negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirle es el camino que lleva a la vida verdadera. El que quiere salvar su vida temporal, es decir, que no está dispuesto, hermano, a sacrificar su bien material y las satisfacciones del mundo presente, perderá la vida, la cual es la vida espiritual y eterna. En cambio, el que está dispuesto a poner todo lo que es y todo lo que tiene a disposición del Maestro, salvará la vida por medio de la pérdida aparente en esta tierra. Jesús exige la consagración total, nada menos, hermano. Solamente la persona entregada a Cristo y dispuesta a servirle en todo, a todo costo, vivirá verdaderamente en este mundo y en el venidero. Todo, entregarte completo a Dios, de lleno a Dios. Negarse a sí mismo es tomar su cruz y seguirle. Habla de que el alma vale mucho más que las cosas temporales. Que aprovechará el hombre, dice, si ganare todo el mundo y perdiere su alma. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? La muerte no acaba con todo. Escuche esto. Nunca nos avergoncemos de Jesús, de predicar en tu casa, en tu trabajo, en la universidad, en el colegio, en el instituto, en la calle.
Que alguien quiera llamarte cristiano o cristiana, no importa, déjalos. Es la verdad, sos cristiano, eres cristiano. Somos hijos de Dios, pero no te avergüences. Levanta tu frente en alto, porque un día de esto la trompeta va a sonar y los verdaderos van a escuchar esa trompeta, ese sonido, y nos levantaremos, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Un día de esto moriremos y la muerte será un momento, una cesación, quedará un dolor con lo que quedan, pero gózate cuando me veas o veas a alguien que parte los brazos de Cristo, porque nos veremos en la mañana, nos veremos allá arriba en el cielo. Pero no te avergüences de Cristo aquí. No te avergüences de ser una hija de Dios, de ser un cristiano. Ven a la iglesia, alábale con ganas, sírvele a Él, sacrifícate, gasta tu tiempo, gasta tu dinero para Dios. Las mujeres lo entendieron, los hombres lo entendieron, y por eso Jesús le dice: ¿qué va a aprovechar el hombre si gana este mundo? Si se gana todos los bienes y se nombra como el mejor, como el primero, de nada le sirve si pierde su alma. Lo eterno es lo principal, el alma, tu alma. El pecado no vale la pena, la maldad no vale la pena, dejar a Cristo no vale la pena, no vale la pena. Hay que seguir adelante. Si estás en tu trabajo, en la universidad, en el instituto, en el colegio, donde quiera que estés, en la casa, sepas que tienes a Cristo en tu corazón. Desde ahí te levantará Cristo un día. Desde ahí. No importa que no estemos reunidos como iglesia, no importa que no estés con tu familia, si estás a cuenta con Dios, estás en la pensión, estás en algún lugar, estás caminando, de ahí Cristo te levantará, porque no importa la circunstancia, no importa, estás en la montaña, estás en la cordillera, estás en el mar, no importa si estás a cuenta con Dios, de ahí te levantará Cristo. No importa si Dios tiene tanto poder que dice que el mar entregará a los muertos y las tumbas tendrán que abrirse. ¿Cuánto más nosotros que caminamos por este lugar, o estás en el trabajo, en algún lugar? Si Cristo viniera, nos arrebatará, porque Él lo prometió, porque la trompeta sonará. No es un cuento, es verdad. Jesús va a morir. Pedro estaba triste, los discípulos tristes, no pudieron comprenderlo. Pero gloria a Dios, porque ¿sabes lo que veo yo en esto? La paciencia y la misericordia del Maestro. Que aunque ellos no entendieron a cabalidad, Él fue a la cruz. Lo vieron sufrir, pero también lo vieron después de resucitado. Por lo tanto, Jesús resucitó y está vivo. Y eso para mí basta y sobra. Si la Biblia me dice que Jesús está vivo, vive y se acabó. Si la Biblia me dice que Jesús habita en mi corazón, habita y se acabó. Si la Biblia me dice que Jesús habita en medio de su pueblo que le alaba, se acabó. Él habita en medio de su pueblo. Si la Biblia me dice que Él está en medio de donde hay dos o tres, aunque haya una situación de disciplina, se acabó. Dios está en medio. Dios está aquí, se acabó. Dios está aquí. Yo no lo veo, pero yo sé que está a través de la presencia del Espíritu Santo. Llama, socará, y tocando tu vida, y quebrantando tu vida, y llenando tu vida, enfrentándote, diciéndote cuán equivocado está, diciéndote cuán acertado has estado, diciéndote cuántas veces le has fallado, pero diciéndote que te puede levantar, que te puede dar una nueva oportunidad, que quiere perdonar tus pecados. Eso es lo que Cristo quiere hacer. Los discípulos sufrieron y lloraron porque Él iba a morir, pero Jesús les dijo: tranquilos, voy a resucitar. Porque los ojos de los discípulos parece que alcanzaban a ver hasta la muerte y de ahí para allá. ¿Por qué? Porque ellos nunca habían visto algo tan así como decir un ser divino morir. No, pero Jesús le está diciendo: yo voy a resucitar, yo tengo el poder, yo tengo la llave, yo tengo la autoridad. Dios me la dio a mí, yo tengo toda potestad, le dijo a los escribas y fariseos. Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. No hay nadie más grande que Dios, no hay nadie más poderoso que Dios. Ni la tumba te puede tener ahí. Si Cristo viene, te levantas. Póngase de pie un momento. El hombre tiene que elegir entre lo pasajero y lo eterno. Y la decisión es inevitable, hermano. Con esto estoy diciéndole que usted que me está viendo y escuchando y los que están acá, debemos decidirnos sí o sí por uno de los dos.
nos decidimos por Cristo o simplemente rechazamos a Cristo. Es inevitable esto. Tenemos que decidirnos por lo pasajero, por lo temporal o por lo eterno. Yo, como dijo Josué, decido lo eterno. ¿Qué decide usted? Tanto la ganancia como la pérdida son eternas. Escuche, la ganancia aquí es eterna. La pérdida también es eterna. El infierno es eterno. El cielo es eterno. Decida usted. En el día del juicio ningún hombre podrá ganar nada en rescate de su alma. Porque si vas a ganar todo este mundo y tienes mucho dinero, no, con ese dinero que tienes no puedes comprar el rescate de tu alma. No puedes, nada. Nadie puede pagar nada por eso. Porque la sangre de Cristo no tiene precio. ¿En qué sentido? Que es inalcanzable, no tiene valor. Porque es inalcanzable. Porque es la sangre del Hijo de Dios. Fue la sangre vertida en la cruz del Calvario. Fue el sacrificio de la deidad. Fue el sacrificio de la supremacía, de lo alto, del cielo, del creador del universo. Fue el sacrificio de Él. El que pagó nuestra entrada, el que pagó nuestro pasaje para entrar en los cielos. Cristo volverá en gloria algún día y pagará a cada uno según conforme a sus obras. Jesús se avergonzará de todos aquellos que se avergüencen de Él. Un día de esto Jesús volverá por su iglesia, aunque para sus discípulos fue terrible la declaración de que Jesús les hizo de que iba a ser entregado y muerto de forma tan cruel que se pudieran imaginar. Fue duro para ellos. Pero a través de su muerte hoy nosotros, si la humanidad tiene esperanzas de vida, solo hay que venir a Jesús y entregarle nuestra vida en servicio a Él, reconociendo que necesitamos ser perdonados por Él, reconociendo que necesitamos ser perdonados por Jesús. Jesús moriría para sus discípulos, pero esa muerte nos traería vida a nosotros. Incline su rostro. Incline su rostro. Jesús declara a sus discípulos que morirá. Pero hoy nosotros sabemos que gracias a esa muerte nosotros tenemos vida eterna. Señor, ayúdanos a entender, Dios mío, tu plan. Ayúdanos a conocer tu plan perfecto para nosotros. Señor, estorba nuestro camino cuando nuestras determinaciones o decisiones no sean las correctas. Señor, estorba nuestro camino cuando nuestros deseos vayan infringiendo las leyes y las normas de las Escrituras. Señor, que por muy ansioso que estemos, Señor, no permitas como permitiste con Balaam. No lo permitas, Señor, estorba nuestro camino. No queremos perdernos, no queremos sufrir, Señor amado, por culpa nuestra, Señor, sino que queremos sufrir haciendo tu perfecta voluntad. Queremos vivir para vivir para ti. Queremos, Señor, que nos guíes, Señor amado. Señor, queremos que si tú abres puertas, las abras, Señor. Y si esas puertas no son tu voluntad, ciérralas de una vez por todas, Señor Jesús. Pero gracias, Señor. Ábrele las puertas a San Carlos. Ábrele las puertas, Dios mío. Usted nos ha dado la llave, la autoridad para mostrarle las puertas. Tú eres la puerta, tú eres el camino, Señor Jesús. Abre los corazones de esta ciudad. Abre las mentes de los jóvenes. Dios mío, rescata a aquellos que están perdidos en vicios, Señor amado, en pecados, Señor Jesucristo. Rescata a las familias, Dios mío. Ten misericordia. Ábrele un camino nuevo para ellos. Oh, apiádate de tu pueblo y de tu iglesia. Gracias por lo que vas a hacer. Gracias por lo que estás haciendo. Gracias por lo que harás, Señor Jesús. Gracias por todo lo que nos has dado. Gracias por todo aquello que no ha llegado aún, pero a su tiempo llegará. Gracias, Padre, por la vida. Gracias por todo lo que nos da. Gracias por ir a la cruz y morir por nosotros, Señor. Lugar, Dios amado, que quizás ninguno de nosotros, ninguno estábamos apto para ello. Solo tú, Jesús. Gracias, Padre. Ayúdanos a entender, Dios mío, tu perfecta voluntad. A tus discípulos le costó, a nosotros también nos cuesta muchas veces. Pero ayúdanos a entender tu perfecta voluntad. Adore a Dios un momento. Gracias, Señor. Oh Dios, gracias. Quiero que cierres tus ojos, te concentres en el cielo con Dios. Él está ahí a través del Espíritu en tu corazón. Oh Señor Jesús.
Hubieron truenos, las rocas, las peñas se quebraban, pero Dios no estaba ahí. Quiero ser como Cristo. Luego vino un silbo apacible y suave y Dios estaba ahí. Pídele al Espíritu Santo que toque y llene tu vida en esta hora. Oh Señor Jesús. Yo espero, permaneciendo en oración, aquí anhelando de ti. Señor, mis determinaciones en ti, Señor. En tu amor me refugio, de rodillas voy a ti. Quiero ser como Cristo. Jesús nos enseña que cada declaración de su palabra debemos aceptarla. Pedro la aceptó. Bendito Dios. Bendito Dios. Venga tu presencia a nosotros ahora. Sopla aquí, Espíritu Santo. Llena esta casa, llena este lugar. Llena estas vidas. Sal a través de los medios, Dios mío, llena los corazones en los hogares. Fluye algo maravilloso, Dios mío, en esta tierra de San Carlos. Danos la madurez que tuvo Pedro para soportar las palabras de Jesús. Palabras fuertes, palabras que podrían tomarla o nosotros decirla, Señor, palabras hirientes. Pero Pedro tuvo la suficiente madurez para soportar las palabras tuyas, Jesús. Señor amado, muchas veces, Señor, nos enfrentamos a tantas otras cosas en la vida misma y las aguantamos, las soportamos. ¿Por qué no soportar tu reprensión? ¿Por qué no soportar tu palabra, Señor? Una palabra de Dios para ti. Esta es una palabra de Dios para ti. Él dice que está tratando con tu vida. Con muchos de ustedes Dios está tratando. Tiene un trato especial con ustedes. Dios está tratando y puede que no entiendas lo que estás viviendo, pero Dios está tratando. Puedes que no veas la mano de Dios en ninguna parte. Puede que no te des cuenta que Dios está ahí, pero dice Él, yo estoy tratando con muchos aquí en esta ciudad.
con muchas familias. Yo estoy tratando con ellos, yo estoy tratando con ustedes. Oh, aleluya. Porque Él quiere prepararnos para lo que viene. Él quiere preparar a sus discípulos para esa muerte. Así mismo Él quiere prepararnos a nosotros para lo que viene. Así que Dios está tratando con tu vida. No saques la mirada de eso. No pierdas de vista esto. No saques de tu corazón esto que Dios trata con nuestras vidas. Radioemisoras Emaús presentó el mensaje de Dios.